Bueno, primeramente decirles que Norma les manda un beso grande a todos. La tenemos ahí media quieta, pero a veces es imposible. Sí, sí, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, hoy tenemos un temita que Dios me puso, ¿no? Poder darlo porque es el momento justo para todos, ¿no? Porque Dios a quién le habla a través de los temas. A cada uno de nosotros. Bueno, y hoy el tema es la consolidación. ¿Consolidación en qué? En nuestras vidas, porque tenemos que consolidar que primeramente la fe, ¿sí o no? ¿Qué es consolidar? Dar firmeza y solidez a algo. Entonces, ¿qué tiene que estar en nosotros bien sólida? La fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Hechos 16:5 hay algo muy lindo que dice que así pues las iglesias, dice, eran fortalecidas, fíjense, en la fe. ¿En la fe de quién? De todos nosotros, sus hijos. Porque la iglesia, ¿quién es? Somos todos nosotros, la iglesia de Cristo. Somos todos nosotros. Entonces somos nosotros los que nos tenemos que fortalecer, ¿qué? En la fe. Consolidar esa fe de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Porque la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero por fe nosotros le decimos gracias, Señor, porque esto que te estamos clamando, tú te vas a glorificar. No es dudar un solo instante de nada, sino cada situación, por más difícil que sea, más tenemos que buscar la presencia de ¿quién? De Dios, sabiendo que Él se va a glorificar. Pero para creer en todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Día a día. Gracias, Fito. Tenemos cada día que buscar la presencia de ¿quién para esto? De Dios. Y pedirle. Cuando uno pide algo con fe, Él se glorifica con poder en la vida de cada uno. Porque sin fe es imposible que, dice la palabra, agradar ¿a quién? A Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? La consolidación tiene dos direcciones. La personal o individual. Él hace la obra en cada uno de sus hijos. Cuando uno más les busca, ¿se dan cuenta? Él se va a glorificar más y más revelación le va a dar a esos hijos. O sea, Él ama y quiere a todos sus hijos, pero hay algunos que lo buscan más, otros que lo buscan más o menos y otros que lo buscan poco y nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ahí se va a consolidar la fe de Cristo? No, la fe de Cristo no se va a consolidar ahí. Entonces es responsabilidad de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de todos nosotros como hijos e hijas de Dios. Entonces nosotros somos responsables ¿de qué? De consolidar la fe de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Acuérdense que nosotros salimos de la vida de esclavitud para pasar a vivir la vida de gracia. Y hoy tenemos todos los beneficios para poder consolidar esa fe de Cristo en nuestras vidas. Porque nosotros ya recibimos el bautismo ¿de quién? Del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Entonces ya estamos, ¿no es así?, capacitados para poder vivir esa consolidación de la fe de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en su gracia. Y también está la consolidación de la iglesia o congregación. Acá nos estamos congregando, ¿no? ¿Y qué somos los que nos estamos congregando? Todos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así? La iglesia de Jesucristo, que viene a ser ¿qué? El ministerio, el distrito. Entonces, tenemos que trabajar, ¿no es así?, en esas dos áreas, la consolidación personal y ministerial dentro de la familia, ¿qué? En la fe. Y todos tenemos que estar en un mismo ¿qué? Espíritu.
¿Se dan cuenta? En un mismo espíritu. Hoy muy lindo, la alabanza y la adoración increíble, presencia del Espíritu Santo. Y es así como vamos a consolidarnos, así como iglesia, la presencia del Espíritu Santo. Porque sin su presencia estamos actuando nosotros en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento. Y esto no es en nuestras fuerzas ni en nuestro conocimiento, sino es en el poder de su Santo Espíritu. Así que bueno, muy lindo, me gustó mucho y sentí verdaderamente la presencia del Espíritu Santo, ¿no es así?, en este tiempo que tuvimos tan hermoso. Así que gloria a Dios por todo. Entonces, tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo, ¿no?, que nos dé esa solidez, ¿no es así?, en cada uno de nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? O sea, como iglesia que somos de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos ¿de quién? Del Espíritu Santo para tener esa consolidación. ¿Se dan cuenta? Porque Él es el que da la solidez. No es porque yo estoy acá, porque yo sé, no. Es el tiempo que yo estoy humillado en la presencia de Dios, reconociendo que nada soy si Él no está actuando en mi vida. Ahora, ¿quién le tiene que dar permiso para que Él actúe? Él quiere actuar, pero yo le estoy dando permiso. La iglesia le está dando permiso. Entonces tenemos que humillarnos cada día más reconociendo, Señor, sin ti nada soy. Sin ti nada puedo hacer. ¿No es así? Y Él va a ir dando esa solidez a la iglesia a través de consolidar, ¿no es así?, a los individuos quien las componen. ¿Quiénes son los individuos? Nosotros, sus hijos y sus hijas. Entonces, todos tenemos que estar unánimes en un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo, y en un solo espíritu, que es el que nos da esa fortaleza, el que nos regala por gracia, ¿no es así?, esa fe que viene de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada día, Señor, que la fe de tu Hijo Jesucristo sea incorporada en cada una de nuestras vidas. Porque la fe es lo más importante, porque sin fe es imposible, vuelvo a repetir, agradar a Dios. En Primera de Pedro, vamos a ver acá, Primera de Pedro, que yo lo tengo aquí anotadito, dice 5, el 10, o sea, hace énfasis, pero nosotros vamos a leer del 5 al 11, Primera de Pedro, ¿no es así?, del 5 al 11, dice así, Primera de Pedro, 5, sí. Sí, del 5 al 11 los versículos. ¿Sí? Muy bien. Dice así, igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad. ¿Para quién? Para Dios, ¿no? Humildemente tenemos que presentarnos. Porque dice, porque Dios resiste ¿a qué? A los soberbios. Yo me la sé toda, ¿se dan cuenta? Vengo aquí, viste, a hablar sin la unción de quién, del Espíritu Santo por conocimiento, porque una cosa es hablar, ¿no es así? Por conocimiento, y otra cosa es hablar con revelación, con unción del Espíritu Santo. Y como la cosa es espiritual, se percibe, tanto uno como otro. Entonces, dice que Dios resiste entonces a los soberbios y da gracia ¿a qué? A los humildes. ¿Qué quiere decir? Le da gracia, le da autoridad, le da poder. ¿Se dan cuenta? Le da revelación. Porque acá estamos hablando de humildad, ¿de qué? De corazón. La humildad acá es de corazón. No es humildad en el vestirse, como uno se presenta. No, no. Es la humildad ¿de qué? De corazón. ¿Y qué dice el 6? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillados, ¿qué quiere decir? Ser obedientes ¿a quién? Ser obedientes a Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces el 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Todas nuestras cargas, ¿dónde las tenemos que poner? ¿Entregársela a quién? A Él. Porque ¿quién no tiene carga
Todos los días de la vida tenemos cargas, porque su palabra dice que cada día que pase va a ser más difícil. Y como nosotros estamos viviendo en este mundo, dice su palabra que no somos de este mundo. ¿Se dan cuenta? Pero estamos viviendo en este mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no nos podemos contaminar con las cosas del mundo, sino buscar su presencia, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad, todas nuestras situaciones y circunstancias que estemos atravesando, poniéndola en la mano de ¿quién? De Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda esa ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos guarda, nos protege. ¿Se dan cuenta? Estamos cubiertos por el manto del Señor, un manto muy especial. Por eso nos cubrimos con la sangre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que hace, acuérdense, nos limpia de todo lo que a Él no le glorifica, todo pecado, toda maldad, iniquidades, enfermedades, dolencia. ¿Nos protege, sí o no? Nos protege también esa sangre, ¿se dan cuenta? Y ya nosotros tenemos sanidad a través de ella. Porque esa sangre que se derramó, ¿se dan cuenta? También nos limpió de toda enfermedad. Él se llevó toda enfermedad. ¿A dónde? A la cruz del Calvario por la sangre que fue derramada. Y aparte que Isaías dice también que, no es así, por sus llagas fuimos ya sanados. Por eso yo siempre digo, porque lo dice la palabra de Dios, lo digo, que ya no debemos aceptar que ninguna enfermedad en nuestra vida, porque no vienen de parte de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿la que tenemos que hacer cuando hay una enfermedad? Reprenderla, atarla y echarla fuera de nuestras vidas. No la aceptamos. Así, Señor, no la aceptamos porque no viene de ti. Y la remitimos totalmente vencida esa enfermedad a la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Tenemos que vivir en lucha espiritual y la lucha espiritual no la podemos hacer en nuestras fuerzas. La lucha espiritual se hace ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo. Y ese es el regalito de gracia que todos tenemos. Así que todos como iglesia podemos reprender todas las obras de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Estamos, no es así, bendecidos por Dios, autorizados por Dios, y Él nos da esa consolidación. ¿Por qué? Porque la fe, Él va haciendo que aumente cada día más en mi vida cuando yo le busco, de todo corazón, en humildad de corazón, reconociendo, Señor, yo nada puedo hacer. Pero sí podemos tener victoria en todo esto en el poder de tu Espíritu Santo. Así que fíjense, ¿no? Que tenemos que echar entonces vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado ¿de quién? De nosotros. Qué hermoso, ¿no? Nosotros no nos podemos cuidar por nosotros mismos. El que nos cuida, a nosotros, ¿quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Moisés, ¿qué decía? Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero dar un solo paso, porque él sabía bien. ¿Se dan cuenta? Él sabía bien quién lo guardaba y quién lo protegía. Entonces, él tenía cuidado también de él, como tiene cuidado de nosotros. El 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense, las acechanzas del enemigo. Y el enemigo, ¿a quién quiere devorar primeramente? A los cristianos. Pero ¿a qué cristianos va a devorar? A los que están flojos espiritualmente, al que no buscan esa presencia poderosa de Dios en cada una de sus vidas. Por eso no nos podemos dar al lujo nosotros ni un solo día de no empezar, valga la redundancia, ese día en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios, el cual dice resistir firmes en la fe. ¿A quién tenemos que resistir firmes en la fe? Al enemigo. ¿Se dan cuenta? Por eso yo siempre digo, cuanto más lo resistimos, lo reprendemos y estamos buscando esa presencia divina, esa presencia de gracia, nosotros damos un paso y el enemigo, o sea, el diablo, tiene que dar 2 pasos para atrás. ¿Se dan cuenta? Entonces, él no puede meterse en el terreno del Espíritu Santo. Y nosotros somos, como hijos de Dios, el que no le tenemos que dar lugar. Por eso no nos podemos dar el lujo de hacer las cosas en nuestro conocimiento, sino todo en el poder del Espíritu Santo. Por eso digo yo siempre que cada uno
debe cuidar su vida espiritual. Y no es porque lo diga yo, es porque lo dice la palabra de Dios. Acá no está hablando Dios, ¿no es así? A cada uno de nosotros personalmente, porque el cambio de nuestras vidas es personal. Yo tengo que decidir si quiero cambiar o no, o quiero seguir viviendo como viví siempre. Entonces, cada uno decide sí o no. Cada uno decide. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo, miren qué palabritas acá, ¿no? Él mismo os perfeccione. Entonces, ¿nosotros nos podemos perfeccionar por sí mismos? ¿Por el conocimiento? No, es el Espíritu Santo, que Él mismo os perfeccione, nos afirme, son 4 palabritas, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Y acá está justamente en 1 de Pedro 5, ¿no es así? 10, el versículo clave, 5, 10. El 11, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir? Esto es palabra eterna. ¿Se dan cuenta? No la puede cambiar nadie. Y nosotros tenemos que entender, entonces, por el Espíritu Santo, que esa solidez en la fe viene a través de nuestra comunión que podamos tener día a día ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. ¿Hay que clamarle o no hay que clamarle? No hay que pedirle a Dios. Hay que decirle, Señor, porque uno sabe cuando está con la fe media flojita, ¿sí o no? Claro que uno sabe. Pero yo no me puedo quedar con esa fe flojita porque el adversario, ¿qué? Dice acá, el diablo nos oprime más. ¿Se dan cuenta? Entonces yo ahí es cuanto más, ¿no es así? Me siento alejadito de Dios, tengo que decirle, Señor, perdóname, pero necesito que tu presencia esté en mi vida. Necesito que me fortalezcas, que me consolides, consolidación, necesito consolides la fe de tu Hijo Jesucristo en mi vida. ¿Es personal o no es personal, como dijimos primeramente? Y también es grupal, porque todos juntos tenemos que estar acá como ministerio, en un solo cuerpo, como dije antes, y en un solo espíritu. Por eso su palabra también dice que tenemos que orar los unos por los otros. Los unos por los otros. Bueno, seguimos. Es Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros quien nos consolida, nos perfecciona. En esa perfección nos va, ¿qué? Afirmando y fortaleciéndonos. ¿Es un tratamiento o no es un tratamiento esto? Especial. Y nos va estableciendo bien firmes. Vamos a estar en todo. Lo que digamos lo vamos a decir con autoridad. Porque viene de parte de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Siempre con firmeza, estableciéndonos. Esto lo hace, por lo tanto, el Espíritu Santo a través de la comunión personal con Él. Esta es la importancia que siempre hablo. Esto que hemos recibido hoy, alabanza, y como recibimos siempre, porque yo sé que todos le piden, pero ¿hay días especiales o no? También. ¿Te das cuenta? Hoy lo que se hizo hoy es clamarle al Espíritu Santo que se glorifique, ¿sí o no? En nuestras vidas, que se glorifique acá en el ministerio, en el distrito, para no darle lugar ¿a quién? Al diablo. El diablo, ¿no es así? Lo que le fascina, ¿qué es? Las divisiones, los conflictos. Mantener a los hijos de Dios, ¿cómo? Separados. ¿Se da cuenta? Entonces no le tenemos que dar lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Somos perfectos? Tenemos que reconocer eso. Yo no soy perfecto y puedo meter la patita, ¿sí o no? Por eso el Señor que manda a perdónense también los unos a los otros. Perdonaos los unos, ¿a qué? A los otros. Entonces la madurez, ¿en quién tiene que estar? En nosotros.
estableciendo en nuestras vidas todo lo que Dios nos manda hacer. Ay, yo no puedo. Sí que podés. En el poder del Espíritu Santo. No en tu fuerza. No en tu razonamiento. No en tu forma de ver las cosas. ¿Se dan cuenta? Sino como las ve Dios, como quiere Dios que la hagamos. Y nosotros lo que anhelamos, ¿qué es? La presencia de Dios, ¿sí o no? Hoy hubo presencia de Dios también, como la de siempre, pero son momentos especiales. ¿Por qué? Porque Dios acá nos puso a pedirnos perdón primeramente en familia. ¿Hay que empezar por la familia o no hay que empezar por la familia? Y después hacia afuera. Porque si usted no está bien con su familia, ¿a quién puede, no es así, ministrar? Hacia afuera. No hay autoridad del Espíritu Santo. Porque hay que empezar ¿por dónde? Por uno, por casa. Para después tener autoridad del Espíritu Santo para ir hacia los demás. O sea, ¿es parte de la Gran Comisión o no? Y para que la Gran Comisión camine, funcione, tenemos que estar bien pegaditos al Espíritu Santo de Dios. Humillándonos delante del que la humillación es obediencia a Él. No es que, no, es obediencia a Él. Ya vamos a ver. Entonces, pero también aprovechando las circunstancias difíciles que nosotros los cristianos podamos vivir como consecuencia de estar en el mundo y luchando con nuestra carne. ¿Se dan cuenta? Ahí está el peligro. ¿Se dan cuenta? O sea, vuelvo a repetir, tenemos circunstancias difíciles, sí, pero nosotros no podemos vivir, ¿no es así? Luchando contra nuestra carne. ¿Nuestra carne cómo tiene que estar? Crucificada. Dejemos de actuar nosotros y dejemos actuar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo alguna situación, alguna circunstancia, primero tengo que orar ¿a quién? A Dios. ¿Se dan cuenta? Para después poder actuar en misericordia y no actuar en mi conocimiento, en mi forma de pensar. Por eso en el alma están todos los conflictos habidos por haber. ¿Qué hay en el alma? Las emociones, los sentimientos, la voluntad. ¿Se dan cuenta? Los pensamientos, todo. Así tenemos que guardar nuestro corazón. Controlando el alma. Y yo no me la puedo controlar. Por más que tenga 40 años cristiano. Le tengo que pedir ¿a quién? Que me ayude a controlarla. Al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que reconocer que nada somos si no estamos acompañados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y nada podemos hacer. Aunque ya no pertenezcamos a este mundo, y bien claro lo dice acá, no pertenecemos a este mundo, porque Dios nos escogió. Estamos en este mundo, pero dice, no somos de este mundo. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros somos el pueblo ¿de quién? De Dios. ¿Y quién gobierna este mundo? El enemigo, el diablo. O sea, por eso tenemos que resistirlo permanentemente. Estamos viviendo en una lucha espiritual que es permanente. Y estamos, dice, en esta lucha permanente tenemos que, dice, estamos muriendo a nosotros mismos para hacernos madurar, aprender, cambiar nuestra forma de pensar y aún sentir. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Meternos en la presencia de Dios cada día y decirle, Señor, reprendemos todas las obras ¿de qué? De el enemigo, porque el Señor nos quiere madurar. ¿Y dónde maduramos? En su presencia. Entonces las obras de la carne, porque yo pienso de una forma, ¿sí o no? Y Dios piensa de otra. Yo miro de una forma, pero Dios mira de otra forma. Ahora, ¿por qué me tengo que meter en la presencia de Dios? Gracias, Marcelito. Él sí que se ocupa de mi garganta todo, Gracias. Entonces tengo que ir a la presencia de Dios, ¿no es así? ¿Para qué? Perdón, Caramelito se me había caído. Acá está. ¿Para qué? Para decirle, Señor, yo no puedo. ¿Tenemos que decir la verdad o no? Necesito, ¿te das cuenta? De tu poder, de tu autoridad. ¿Se dan cuenta? Para poder resistir ¿a quién? Al enemigo. Para poder resistir al enemigo. La consolidación personal o individual. La persona es consolidada, perfeccionada, afirmada,
fortalecida y establecida, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Esos puntitos, por Jesucristo, como consecuencia de recibir instrucción. Necesitamos recibir instrucción, ¿sí o no? Pero que venga de parte de Dios. Formación bíblica, que tenemos que meternos en su palabra, aprendiendo a tener comunión íntima. Pero una vez cada tanto, no. Comunión íntima diaria y personal. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. E involucrándose en la iglesia de alguna manera, adquiriendo sentido de pertenencia, ambiente de familia. Como yo tenía el tema y había leído el ambiente de familia, es justo, es así, únanse en la familia. Por eso les digo, porque hay momentos especiales que es increíble, ¿no? El Señor. Ambiente de familia y empezando a servir a Dios. ¿Cómo se le sirve a Dios? Simplemente sirviendo a los demás. ¿Se dan cuenta? Sirviendo a los demás. De alguna forma. Por eso Dios nos manda ir y hacer discípulos. O sea, Dios nos llamó para la gran comisión. Pero nosotros no nos podemos hacer nuestro conocimiento a la gran comisión. Si no, nos tenemos que preparar o no. Porque es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Aquí dice, la persona empieza su crecimiento espiritual cuando uno se prepara. Porque hay que prepararse. Claro, cuando uno se prepara, ¿qué empieza? El crecimiento espiritual. Ahora ese crecimiento, ¿quién se lo da? La palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice que le va a llevar a aprender y a madurar. La consolidación, fíjese, personal debe darse en todas las áreas. En todas las áreas. Amor, fe, servicio, conocimiento bíblico, que todo eso nos capacita. Todo eso nos capacita ¿para qué? Para la gran comisión. Así son las cosas del Señor. Así que tenemos un compromiso serio, ¿sí o no? ¿Y con quién lo tenemos? Con Dios. Es con Dios, porque esto nos manda ¿a quién? Dios a hacerlo. Seguimos un poco más. También la consolidación de la iglesia o congregación de santos, que es el distrito o el ministerio, como usted le quiera llamar. Después de la muerte y resurrección, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que vino un tiempo muy tumultuoso, dice, para la primitiva y recién fundada iglesia. ¿Siempre hubo conflictos o no? Siempre hubo conflictos. Los hubo, los hay y seguirán estando. Es profético. Por eso nosotros tenemos que estar bien afirmados, bien consolidados. Dice, después que Jesús partió nuevamente al cielo, ¿era tiempo de qué? De persecución. ¿Por parte de quién? De las autoridades políticas y también por parte de las autoridades religiosas judías, que no creían en quién, en el Mesías. Dice que no creían en Cristo, justamente, el Mesías. Pero en medio de todo este conflicto, ¿qué pasó? Los apóstoles y los diáconos, ¿quién eran? Todas las personas que estaban sirviendo al Señor, que no tenían, no eran líderes ni habían hecho, pero ayudaban dentro de la iglesia, ayudando para la gran comisión. Y todas las personas que hacían parte de la iglesia de Cristo no perdían el tiempo con cosas banales y humanas, que eso nos descuidan un poquito. A veces nos ocupamos más de las cosas banales y humanas que de buscar la presencia de ¿quién? De Dios. Y eso nos enfría espiritualmente. Esas cosas banales y humanas nos enfrían espiritualmente, nos distraen. ¿Se dan cuenta? Entonces eso lo permite el diablo y se pone feliz, pero no le tenemos que dar lugar a esas cosas, al diablo. Tenemos cosas mucho más importantes para dar nosotros y no para transmitir. ¿Se dan cuenta? Cosas banales y humanas. En preocupaciones normales y cotidianas, ni en discusiones filosóficas ni teológicas. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que guiarnos ¿por qué?
por la palabra de Dios, nada más. La palabra de Dios fue, es y será. Por eso dice que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Siempre va a estar, ¿qué? Actualizada. Siempre van a pasar los años y los años, pero siempre va a estar actualizada. Hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Después no sé qué va a pasar. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Eso, dice, ellos seguían cumpliendo con la gran comisión. Aquí estaban abocados no en las casas del mundo, sino estaban abocados todos a la ¿qué? A la gran comisión. Dice, creciendo en el uso de los dones del Espíritu Santo. Y cuando uno se pone a trabajar con los dones del Espíritu Santo, cuando digo usted empieza a ejercitarlos, Dios le va a mostrar qué don tiene o qué dones tiene. Pero si usted no los pone en práctica y ora por los enfermos, ¿cómo va a saber si tiene el don de sanidad? Si no ora por liberar a las personas, ¿cómo va a saber que tiene, se dan cuenta? El don de liberación. Y así, todo. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que pedirle? La revelación ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios para que nos muestre qué dones tenemos para poder, ¿qué? Ejercitarlos. Pero si no lo buscamos y no ministramos a las personas y oramos por la persona, ¿cómo lo va a mostrar el Señor? El Señor lo muestra cuando uno se pone, ¿qué? En acción. Está en acción. Y así son las cosas de Dios. Y todo lleva su tiempito, porque yo siempre, cuando yo oraba por sanidad y esas cosas, bueno, había personas que uno oraba, bueno, y Dios se las llevaba a su presencia, pero se las llevaba ya con Cristo en sus corazones. O sea que esas personas duermen en la presencia ¿de quién? De Dios. Por lo que, ¿quién van a ser levantados primero? Los muertos, ¿en quién? En Cristo. ¿Se dan cuenta? Ellos van a ser levantados primero. Entonces, por eso siempre, todo está dentro de la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad. Pero nosotros sí que tenemos que hacerle a las personas, en cuando oramos por ellas, hacerle recibir ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra seguridad de que la persona, no es así, va a poder entender lo que viene del Espíritu. Si la persona no tiene a Cristo en su corazón y usted le habla, no es así, de lo espiritual, no se lo va a decir a lo mejor, pero lo piensa, estos están locos. ¿Se dan cuenta lo que le digo? Así se los digo. Entonces, ¿qué pasa? A usted no le importa qué pueda decir la persona, usted hágale recibir a Cristo, porque el que le va a dar revelaciones, el que va a tocar el corazón de esa persona, ¿se dan cuenta? Va a ser el Espíritu Santo. Yo ya cumplí, Señor, ya dice recibir a tu Hijo Jesucristo. ¿Recibió qué, por lo tanto, esa persona? El bautismo del Espíritu Santo. Esa persona recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y al recibir el bautismo, empezó a vivir la vida ¿de qué? De gracia. Y esa vida de gracia se vive por revelación del Espíritu Santo de Dios. ¿Es negocio buscar la presencia de Dios? ¿Consolidar en nuestras vidas la fe de Cristo? Que se establezca en nuestras vidas definitivamente. Y que nada ni nadie me pueda hacer dudar. Porque el enemigo es muy astuto. Cuando uno está flojito, ¿qué hace el enemigo? Hace dudar a la persona. El poder, claro que sí. Y otra cosa más, siempre cuando uno va a ver una persona, siempre cúbrase con la sangre de Cristo, pero siéntase bien, porque también, yo le dije a una discípula así, y oró y todo, uno tiene que ir en perfectas condiciones y no decaído, se dan cuenta, anímicamente, o por una enfermedad o por lo que sea. Porque, lógico, Dios lo está usando como instrumento a usted, a nosotros y todo. Pero una liberación, ¿no es así? Necesita de fuerza interior. El ser fortalecidos en nuestro ser interior por medio del Espíritu Santo de Dios. Lógico, lo hace el Espíritu Santo, pero usted tiene que estar fortalecido y fortalecida. Por eso, cubiertos con la sangre de Jesucristo.
Y ahí vamos para adelante. Entonces el enemigo sabe cuando uno está decaído, cuando uno está flojo, está sufriendo algo, padeciendo algo de enfermedad o cuando la persona está bien fortalecida. Y el enemigo es muy astuto, no es inteligente, pero es astuto. Cuando ve una persona, un hijo o una hija de Dios que está fortalecido, ¿qué hace? Empieza a retroceder, porque el Hijo de Dios va avanzando con seguridad, bien consolidado y bien afirmado en la fe de nuestro Señor Jesucristo. O sea, va caminando con el Espíritu Santo de Dios, porque el que está hoy con nosotros, ¿quién es? El Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa? La persona, el hijo y la hija de Dios, va creciendo en el uso de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Va creciendo los dones del Espíritu Santo. Va el Espíritu Santo mostrando qué dones puede desarrollar. No, por lo demás no puede orar, sí, pero hay dones, ¿se dan cuenta? Especiales que Dios lo va a usar para sanidad, para liberación, ¿se dan cuenta? Para cualquier otra cosa. Entonces, ¿con qué empieza el fruto del Espíritu Santo? Amor. ¿El amor a quién? De Dios. Tiene que estar sobre nuestras vidas. Ese amor que nos da, gozo. Ese gozo que nos da, paz. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Por esta razón, el poder del Espíritu Santo no se hacía esperar. Él seguía dirigiendo a esa iglesia naciente que había decidido dejarse dirigir por él y seguía usándolos con su poder sobrenatural. ¿En qué? En la predicación de la palabra, en la oración y en todo lo que estos hombres y mujeres dirigidos por el Espíritu Santo emprendían. Estaban siendo consolidados como individualmente. Fíjense, qué lindo, ¿no? Cada uno individualmente tiene que entender que necesita buscar la presencia de Dios y cada vez que uno tiene que delegado algo, no puede venir porque sí. Tiene que ponerse primeramente a buscar la presencia de ¿quién? De Dios, para que Dios le dé esa autoridad y ese poder y esa iluminación. ¿Y qué va a ser? La predicación, ¿cómo va a ser? Sobrenatural. ¿Qué quiere decir una predicación sobrenatural? ¿Con unción de quién? Del Espíritu Santo de Dios. La oración, ¿cómo va a ser? Con unción del Espíritu de Dios. Y entonces, y en todos estos hombres y mujeres, vuelvo a repetir, dirigidos por el Espíritu Santo, emprendían siendo consolidados como individualmente cada uno. Dios nos puede, no es así, consolidar individualmente, pero también dentro del cuerpo. Hoy nosotros, yo sentí así, fuimos ministrados por el Espíritu Santo. ¿Y quién recibió la bendición? ¿Uno, dos? Lo recibimos en conjunto, todos. Por eso hay que estar expectantes, porque uno nunca sabe cuándo el Espíritu Santo se puede manifestar de este tipo de forma. Sobre Él conoce, solo Él conoce ¿qué? Nuestros corazones y nuestras intenciones. Entonces tenemos que estar sujetos ¿a quién? A Él. Seguimos, no es así, con el versículo que leímos antes, ¿no? Primera de Pedro 5, del 5 al 11. Eso está lindo, ¿para qué? Para meditarlo. Y vamos a sacar muchas enseñanzas para aplicarla ¿a qué? En nuestras vidas. Y después a través de nuestras vidas poder ministrar a otros hijos e hijas de quién? De Dios, que Dios nos ponga a nosotros por pastores o como autoridad espiritual, lo que sea. Pero la autoridad máxima, ¿acá quién es? El Espíritu Santo. Es la autoridad máxima. ¿Seguimos? Bueno, dice, las iglesias eran entonces confirmadas y aumentaban en número. ¿Cuándo? ¿Es así? En Hechos 16:5 lo vimos. Así pues todas las iglesias eran fortalecidas en la fe y crecían en número ¿qué? Cada día. O sea, eran confirmadas y aumentaban en número. ¿Qué es la confirmación? Yo acá saqué algo muy lindo. Dice, la confirmación es el sacramento de la iniciación en el que una persona bautizada recibe dones especiales. Entonces, ¿quién recibe los dones del Espíritu Santo?
la que tiene Cristo en su corazón, bautizada. Cuando habla bautizada, es la persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y eso se recibe cuando Cristo entra como Señor y Salvador personalmente de su vida. Entonces está, no sé, capacitada para recibir los dones especiales que el Espíritu Santo tenga para ella. Y se fortalece, por lo tanto, esa persona. ¿En qué se fortalece? En la gracia de Dios. Porque Dios le está dando revelación por su gracia. Por su gracia. Eso es muy importante entenderlo. ¿Qué es ser fortalecido en la fe? ¿Y qué es fe? Fe es creerle a Dios. Y el que está anotando, ojalá que lo pueda anotar esto, ¿no? Fe es creerle a Dios hasta la obediencia. Es creerle a Dios hasta la obediencia. Pero, ¿qué pasa? Para creerle hay que obedecerle a Dios, ¿sí o no? Para creerle hay que obedecerle a Dios. Y por lo tanto necesitamos que escucharle para obedecerle. A ver qué me dice, qué tengo que hacer. Pero para escucharle también necesito que buscarle. Necesito buscarle. Entonces, vuelvo a repetirle por los que están anotando. Fe es creerle a Dios hasta la obediencia. Pero para creerle hay que obedecerle a Dios. Necesitamos, por lo tanto, escucharle. Pero para escucharle también necesitamos buscarle. Son 4 pasitos que tenemos que dar también acá. Ser fortalecido en la fe es ser fortalecidos en lo que creemos. En quien creemos y aún en para qué creemos. Ser fortalecidos en la fe es aprender a buscar a Dios, aprender a escucharle y aprender a obedecerle. Es creerle. Entonces, vuelvo a repetir esto, vuelvo a repetir por lo que están escribiendo. Ser fortalecido en la fe es ser fortalecidos en lo que creemos. ¿En quién creemos? Y aún, ¿para qué creemos? Ser fortalecidos en la fe es aprender a buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios, ¿quién nos da la revelación? ¿Quién nos enseña? El mismo Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que es personal primero? Primero para mí. Y después para que yo lo transmita ¿a qué? A su pueblo, a sus hijos, a su iglesia. Aprender a escucharle y aprender a obedecerle. Dice que las iglesias sean fortalecidas en la fe, es que todas y cada una de las personas que hacen parte de esas iglesias están buscando a Dios, escuchándolo y obedeciéndole. O sea, que las personas están siendo individualmente consolidadas en la fe, como dije. Primero, uno. Y después transmite uno porque Dios que me da a través de esta enseñanza, me dando ¿qué? Autoridad. ¿Se dan cuenta? Para poder transmitirla y para poder ministrarles. Dice, cuando las personas que asisten a una congregación sea fortalecida en la fe por la unción del Espíritu Santo en sus vidas y por la predicación de su palabra, el crecimiento de la iglesia y la apertura de nuevas congregaciones van a ser una realidad, o sea, nuevos distritos. ¿Cómo arrancamos nosotros? Estamos, ¿no? Hablando primero por una celulita. Estamos compartiendo así. Y bueno, y esto me da pie también para decirle, miren que este tiempito, que los cursos los tenemos que hacer, ¿no? Haciendo ¿qué? Discípulos y abrir lugarcitos. Entonces, eso está ahí lo puse en la mano de Dios, ¿no? Porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo no puedo estar todo el día atrás. Pero no se olviden que el objetivo fue ese. Entonces, ¿quiénes somos responsables de que la iglesia crezca? ¿El Espíritu Santo? Es la parte de nosotros. Somos nosotros los responsables, porque nosotros estamos llamados a trabajar ¿para quién? Para la gran comisión. ¿Se dan cuenta? El que hace la obra, sí, es el Espíritu Santo. ¿Nosotros qué somos? Instrumentos. Instrumentos de Él. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia crece cuando nosotros estamos sujetos al Espíritu Santo, obedientes al Espíritu Santo. ¿No es así?
Pero el que hace la obra, no se olviden que es Él. Ahora, si yo no salgo, si yo no comparto, si yo no hago caso, este año es para ir a hablar, compartir, ¿no es así? ¿Nos va a dar respuesta al Espíritu Santo así? No. Nosotros tenemos que decir, Espíritu Santo, ayúdame. Que pueda, ¿no es así?, tener tantas personitas de acá a fin de año. Pero para eso tenemos que estar pendientes de las personas, ir, compartir, asistirlas, orar por ellas. Como yo dije, tenemos el librito del CF para arrancar con la personita. CF1. Bueno, yo sigo orando por eso. Ahora cada uno, responsables que están en esta iglesia, tienen que asumir esa responsabilidad, ¿no? Porque no es contra, o sea, la responsabilidad no es con mi persona, no es con la institución, sino con quién es esa responsabilidad. Es con Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Porque ir bien claro y hacer discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bueno, este fortalecimiento en la fe solo va a ser posible de la mano del Espíritu Santo y en su presencia. O sea, Él me va a dar una mano, pero ¿qué obligación tengo yo? Estar en su presencia. Cada uno tiene que buscar su presencia. Yo lo puedo decir, busquen la presencia. A mí me lo pueden decir, buscar su presencia. Pero está en cada uno que lo pueda hacer. Y es buscarlo, obedeciendo. ¿Se dan cuenta? Dice en su presencia, ningún pastor humano, escuchen esto, ningún pastor humano, ninguna escuela de teología, ninguna pastoral individual, ningún programa de YouTube podrá darlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por más que pongamos cositas, ¿se dan cuenta? Por más teología que haya, por más conocimiento que haya, no pasa nada. Fíjense, la consolidación espiritual de nuestra iglesia, Saint City, se va a dar entonces cuando cada uno de sus miembros crean, o sea, sean individualmente fortalecidos que en la fe por su palabra. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar su presencia, por su palabra. No es por YouTube. YouTube se puede dar una prédica y todo lo demás, ¿no? Pero nosotros tenemos que interiorizar ¿en qué? En su palabra. Obedecer su palabra. Teología, puedo saber mucha teología. Y ojo, es así. Uno no puede jugar a nadie. Pero yo puedo saber mucha teología, pero tengo poca presencia del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a llegar al corazón de la persona? Por eso siempre digo, tenemos que clamar por su presencia nosotros. Señor, ayúdame a buscar cada día más tu presencia, porque necesito revelación de tu palabra. Conocimiento tengo, pero necesito la palabra revelada que pase ¿por dónde? Por mi corazón. ¿Y quién? Usted va a salir con el respaldo de quién? Del Espíritu Santo. Usted va a salir con el respaldo del Espíritu Santo. Seguimos. Perdón. Bajé unos kilos y el reloj se me da vuelta. Vamos bien para un poquito más. Listo. Entonces, en Segunda de Crónicas 24:13, dice así, una parte, ¿no? El 13b. El 13b. 24:13b. Y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. ¿Qué pasó acá? En esto. Resulta 24:13b. ¿Qué pasó? Acá dice que Joás, fíjense, era de 7 años, ¿no es así? Cuando comenzó a reinar. Y 40 años, dice, reinó en Jerusalén. Acá estoy hablando de Segunda Crónicas 24 del 1 y voy a tocar unos versículos nada más. Nada más. Porque es largo para hacerlo. Pero es para que tengan entendimiento. Era de 7 años Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén.
en nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Dice, ¿y qué hizo Joás? Lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó por él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, que era el sumo sacerdote. Pero ¿qué pasó? Una de las mujeres dice, porque la empatía, Atalía y sus hijos habían gastado, no es así, plata que era del lugar, de la iglesia de las ofrendas, en hacer ¿qué? Ídolos. O sea, se había vuelto una iglesia ¿de qué? De idolatría. Lo que menos buscaban, ¿qué era? La presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó después? En el 13, para hacerlo, ¿no? En el 13 dice, hacían pues los artesanos la obra por sus manos y la obra fue restaurada, porque mandó, ¿no es así?, Josías a restaurar la iglesia, el sumo sacerdote. Pero, ¿qué pasó? Dice que toda la obra fue restaurada por artesanos, pero ¿qué hacían? La pusieron en las condiciones antiguas, para adorar nuevamente al Dios de dioses y Señor de señores, y ya fuera todos los ídolos. ¿Se dan cuenta? Entonces dice acá, y restituyeron la casa de Dios, o sea, organizaron la casa de Dios nuevamente a su antigua condición de buscar ¿a quién? A Jehová, su Dios, nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Dice, y la consolidaron, la iglesia. ¿Se dan cuenta? La casa de Dios, la consolidaron. Y acá están los puntos que les dije al principio, ¿no es así? De que acá, por aquí, perdón, quisieron, ¿no? La perfeccionaron, la afirmaron, la fortalecieron y la establecieron. Son los 4 puntitos, ¿no es así? Que se hizo en la iglesia. Y empezó a la gente asistir y a buscar palabra de quién. Palabra de Dios. Empezaron verdaderamente a buscar a Dios y el respaldo de Dios. Dice así también acá. Dice, pero Dios en su eterna misericordia y su amor inconmensurable nos está permitiendo regresar esta casa a su antigua condición. Entonces, ¿qué nos está mandando? A que todas las iglesias se copien de acá y que vayan a su antigua condición. Fíjense, donde el Rey y Señor, ¿quién es? Dios. Donde el líder y el pastor, ¿no es así? Es Él y nadie más que Él. Donde la gloria es solo para Dios y para nadie más. Así que ya llegó la hora de la consolidación de las iglesias. Entonces, qué lindo esto, ¿no? Llegó la hora de consolidar ¿qué? Nuestra iglesia. Y así el Señor nos va dando la gran bendición de, al consolidarse la iglesia, van a salir nuevas iglesias. ¿A través de quién? De la revelación del Espíritu Santo que va a estar sobre cada una de nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Pero tenemos que mejorar nuestra visión de Dios, todos sin excepción. Por eso tenemos que buscar más su presencia. Cuando Dios nos habla así, es porque todavía nos falta buscar más en estos tiempos su presencia. Pero no es para juzgar a nadie, porque eso, ¿quién lo muestra? El Espíritu Santo en la persona. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo busca y quién no busca? Porque como es espiritual, ¿se dan cuenta? Usted, como yo, nos vamos a dar cuenta quién está agarradito y quién no está tan agarradito. ¿Se dan cuenta? Tan agarradito. Y así vamos, ¿no es así? A llegar a consolidar nuestra iglesia. Y tenemos que orar por eso, ¿no? Todos, unánimes. Señor, consolida nuestra iglesia. Senti City. Porque necesitamos de acá sacar ¿qué? ¿Nuevas generaciones o no? Los viejitos, en el tiempo del Señor ya. Tenemos que andar pensando los jóvenes, más jóvenes, ¿sí o no? Claro, son los sucesores. ¿Se dan cuenta? Así de simple. Entonces, es una gran responsabilidad que tenemos para que la iglesia crezca rápidamente
pero en el amor de Dios, en la misericordia de Dios y en la unción del Espíritu Santo. Que use nuestras vidas. ¿Todos somos importantes, sí o no? Claro que sí. Porque dice, Dios amó de tal manera al mundo, y dentro del mundo, todo tipo de personas. ¿Que dio a quién? A su Hijo. ¿Se dan cuenta? Así de simple. Entonces, aclamar, ¿se dan cuenta? Y pedirle, Señor, cada uno responsable de su vida espiritual, como decimos, yo quiero consolidar mi fe. Quiero consolidar tu presencia que me da firmeza. ¿Se dan cuenta? Porque nos escogiste para algo muy importante. Es para la gran comisión. ¿Y la gran comisión a quién le pertenece? A todos. No es para algunos. Es para todo el que se disponga, ¿no? A buscar esa presencia. Y afirmarse en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que pasó ya pasó. Ya está. Lo que pasó, pasó, ¿sí o no? Listo. No traer recuerdos lo que pasó. Ya eso lo tenemos que borrar y remitirlo a la cruz de Calvario. ¿De quién? De Cristo Jesús. Ahora Dios quiere que dejemos atrás lo que ya quedó atrás. Dios quiere que nos dediquemos ¿a quién ahora? A Él. Que busquemos su presencia, como lo hicieron los pastores y diáconos de la iglesia primitiva. Que nos dediquemos, fíjense, a predicar su palabra, pero hay dos cositas más, sin adornos, tal cual como Dios la dice. Y acá, ¿por qué pone sin adornos? Porque hay pastores que a lo mejor tienen miedo de que se enoje alguno, ¿se dan cuenta? Y entonces como que quieren adornar. Y la palabra de Dios no es para adornarla. El sí es sí y el no es no. ¿Cómo se predica? ¿Con la unción del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y en la unción del Espíritu Santo quién está participando en esa unción? Los dones. ¿Y el primer don cuál es? En amor. Entonces, ¿cómo se exhorta? En amor. ¿Qué les parece? Se exhorta en amor. Eso quiere decir, dice, nos dediquemos a predicar su palabra sin adorno. ¿Se dan cuenta? Porque si no, es como que está a dos aguas. El pastor o la autoridad espiritual. Y uno no puede estar a dos aguas. Tiene que estar en un agua como Pedrito. ¿Se acuerdan cuando caminaba? El Señor le decía, ven, Señor, ¿por qué no puedo caminar yo? Y empezó a caminar. Cuando tenía los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Sacó los ojos de Jesús porque tuvo miedo, se asustó por la tormenta y todo, y que se empezó a hundir. Entonces, ¿qué pasa? La palabra sin adorno quiere decir que la persona tiene que seguir caminando firmemente por el agua. Siempre mirando ¿a quién? A Cristo. Porque si usted la quiere adornar, hace que la persona se ahogue. ¿Se da cuenta? Así de simple. Claro, y no, es que Dios después a esa autoridad le va a pedir ¿qué? Cuentas. ¿Se dan cuenta? Le va a pedir cuentas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es dejarnos dirigir, por lo tanto, por el Espíritu Santo. Y sin condiciones. A que aprendamos a tener una comunión cada vez más fuerte e íntima con Él, sin perder más tiempo. Ya los tiempos se acordaron, ¿sí o no? No podemos perder más tiempo. Tenemos que empezar ya. Ya a clamarle a Dios. Esta clase de comunión, ninguna experiencia humana, ninguna organización humana, ni ninguna universidad la da, sino solo el estar sumergidos en su presencia. O sea, esa comunión, ¿no es así? Esa experiencia humana y ninguna organización humana, entonces, ni ninguna universidad la da, sino solo viene cuando nos sumergimos en su presencia. Quiere decir que buscamos su presencia. Bueno, es hora entonces ya de dejar a un lado las glorias o fracasos del pasado. El pasado, pisado. ya hay nada más. Y lanzarnos de ahora acá en adelante a tomar lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Entonces, ¿qué tiene el Espíritu Santo para nosotros? Lo mejor. ¿Se dan cuenta? Nos podemos fortalecer en Él y ya no buscar más pretextos ni excusas, sino empezar a hacer las cosas con seriedad, como Dios quiere que la hagamos. Entonces, fíjense,
Es hora de dejar a un lado la búsqueda de privilegios o reconocimientos y lanzarnos a buscar a esos hombres y a esas mujeres a las cuales preparar para que el Espíritu Santo use para continuar, ¿qué? Con la multiplicación de la iglesia. Entonces, ¿cómo va a venir la multiplicación de la iglesia? A través de todas nuestras vidas. Pero nos tenemos que comprometer ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Porque todos somos importantes para Él. Él no hace acepción de personas. Lo anterior ya pasó. De acá en adelante, buscar esa presencia. Y cada vez afirmarnos más, consolidar más la fe de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. El temita da para un poquito más, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Porque, como decía el Señor, el que tenga oídos, que oiga. Acá ya tienen unos versiculitos para poder seguir meditando en la palabra de ¿quién? De Dios. Bueno, vamos a darles entonces las gracias a Papito Dios por este tema que Él nos puso, por esta reunión, para decirle, Señor, aquí queremos entregarte esta iglesia a ti, papá, porque esta iglesia te pertenece a ti. Tú nos has puesto, Señor, para dirigirla. Pero como es tuya esta iglesia, te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, permanentemente, Señor. Porque como las iglesias eran fortalecidas en la fe y crecían en número cada día, así queremos que crezca esta iglesia, papá. Pero sabemos que tiene que estar fortalecida en la fe cada una de nuestras vidas. Y te pedimos que la consolidices, papá, permanentemente. Porque sabemos que la consolidación tiene dos direcciones, que es la personal o congregación. El Espíritu Santo, que consolida y da solidez a esta iglesia, este distrito, da firmeza a todos los integrantes, hijos e hijas de Dios que la componen. Es Dios de toda gracia quien nos llamó a su gloria eterna en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo nos perfeccione, para que Él mismo nos afirme, fortalezca, establezca, estar firmes en las cosas de Él. Espíritu Santo, a través de la comunión personal que tengamos con Él. Gracias al Espíritu Santo por recibir esta instrucción y formación íntima, que la necesitamos, esta instrucción, diariamente. Y sabemos que es personal. Es personal contigo, Señor, a través de la oración y tu palabra. Porque aquí empieza el crecimiento espiritual que nos lleva a aprender y madurar para poder vivir esa vida de gracia. Por lo tanto, no podemos perder tiempo en cosas banales y humanas como hemos visto, porque el mundo, Señor, nos atrapa, nos engaña, sino que aprovechemos bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo, papá, no es en el mundo, sino es en lo espiritual. Y esa revelación viene por tu palabra, papito bueno. Por eso tenemos que buscarte con más ímpetu. Y debemos seguir, por lo tanto, creciendo en el uso de los dones de tu Santo Espíritu para ver qué don o qué dones nos has regalado, Padre bendito, para ponernos en acción, papá. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en este lugar. Cúbrenos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, papá, desde la cabeza hasta la punta de nuestros pies. Y libéranos, papá, de todo lo que a ti no te glorifica.
Protégenos, Señor, donde pisare la planta de nuestros pies. Y también sé tú sanándonos totalmente. Gracias, Señor. Porque podemos entender que el crecimiento de esta iglesia y de todas las iglesias viene de parte tuya. Cuando las personas que asisten a nuestra congregación sean fortalecidas en la fe por la unción de tu Espíritu Santo en sus vidas y por la predicación de su palabra, que es de tu palabra, Señor, para el crecimiento de la iglesia y la apertura de nuevas congregaciones, porque van a ser así una realidad. Por eso pedimos que la unción de tu Espíritu Santo, que la presencia de tu Espíritu Santo esté sobre cada una de nuestras vidas, nuestras familias y en todo lugar donde pisare la planta de nuestros pies. Y muy especialmente, papá, dentro de esta tu iglesia. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, y glorificamos tu poderoso y bendito nombre. Gracias, papá, por cada personita que hoy está acá presentes. Y gracias, Señor, por las que están atrás de la pantalla, papá. Para que seas tú, Señor, revelando esta tu palabra en cada una de sus vidas. Padre Santo, yo te quiero alabar y bendecir y decirte que te necesitamos. Y cada día más, papá. Sabemos que tenemos una misión muy importante aquí en la tierra, que es llevar adelante la gran comisión. Por eso te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Y quiero pedirte, Señor, en este mismo momento que bendigas a esta iglesia. Y que bendigas a todas las personitas que están detrás de la pantalla. Por eso levanto mis manos en tu nombre, papá. Y bendigo a esta tu iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Y los declaro benditos y bienaventurados. Benditos y bienaventurados. Benditos y bienaventurados. 3 veces bienaventurados. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.